Trastorno evitativo de la personalidad. El trastorno de la personalidad por evitación se caracteriza por eludir situaciones sociales o interacciones que impliquen un riesgo de rechazo, crítica o humillación. El diagnóstico se realiza por criterios clínicos. El tratamiento es con psicoterapia, ansiolíticos y antidepresivos. Las personas con trastorno de personalidad por evitación tienen intensos sentimientos de inadecuación y se adaptan en forma inapropiada evitando situaciones en las que puedan ser evaluados negativamente. La prevalencia informada del trastorno de personalidad por evitación en los Estados Unidos varía, pero la prevalencia estimada es de aproximadamente 2,4%. El trastorno de personalidad por evitación afecta a mujeres y hombres por igual. Las enfermedades asociadas son frecuentes. Los pacientes a menudo tienen también trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo persistente, trastorno obsesivo compulsivo, o un trastorno de ansiedad como trastorno de pánico, trastorno de ansiedad social. También pueden tener otro trastorno de la personalidad que sea dependiente como lo es el limítrofe, borderline, o límite de la personalidad. Los pacientes con fobia social y trastorno de la personalidad por evitación tienen síntomas y discapacidades más graves que aquellos con uno solo de los trastornos. La investigación sugiere que las experiencias de rechazo y marginación durante la infancia y los rasgos innatos de ansiedad social y evitación pueden contribuir al trastorno de personalidad por evitación. La conducta de evitar situaciones sociales se detecta a los 2 años. Los pacientes con trastorno de personalidad por evitación tratan de no interactuar con otras personas, incluso en el trabajo, porque tienen miedo de que vayan a ser criticados o rechazados o simplemente que la gente los desapruebe, al igual que en las siguientes situaciones, pueden rechazar una promoción porque temen que sus compañeros de trabajo los critiquen. Puede que eviten reuniones. Evitan hacer nuevos amigos a menos que estén seguros de que serán aceptados. Estos pacientes asumen que la gente va a ser crítica y los va a desaprobar hasta que pasan rigurosas pruebas que demuestren lo contrario. Por lo tanto, antes de unirse a un grupo y formar una estrecha relación, los pacientes con este trastorno requieren garantías de apoyo y la aceptación sin críticas. Los pacientes con trastorno de la personalidad por evitación añoran la interacción social, pero temen colocar su bienestar en manos de otros. Debido a que estos pacientes limitan sus interacciones con la gente, tienden a ser relativamente solitarios y no tienen una red social que podría ayudarles cuando lo necesiten. Estos pacientes son muy sensibles a cualquier comentario crítico, de desaprobación, o burla porque constantemente piensan en ser criticados o rechazados por otros. Están atentos a cualquier señal de una respuesta negativa a ellos. Su apariencia tensa, ansiosa puede provocar burlas o bromas, pareciendo así confirmar sus dudas sobre sí mismos. La baja autoestima y un sentido de inadecuación inhiben a estos pacientes en situaciones sociales, especialmente nuevas. Las interacciones con las personas nuevas se inhiben porque los pacientes se consideran a sí mismos como socialmente ineptos, poco atractivos e inferiores a los demás. Tienden a ser tranquilos y tímidos y tratan de desaparecer debido a que tienden a pensar que si dicen algo, otros dirán que es un error. Son reacios a hablar de sí mismos para que no se burlen o terminen siendo humillados. Se preocupan de ruborizarse o llorar cuando se les critique. Los pacientes con trastorno de la personalidad por evitación son muy reacios a asumir riesgos personales o participar en nuevas actividades por razones similares. En tales casos, tienden a exagerar los peligros y usan mínimos síntomas u otros problemas para explicar su evitación. Es posible que prefieran un estilo de vida limitado debido a su necesidad de seguridad y certeza. Diagnóstico y criterios clínicos según el DSM quinta edición. Para diagnosticar el trastorno de personalidad por evitación, los pacientes deben tener un patrón persistente de alejamiento del contacto social, sentirse inadecuado y tener una hipersensibilidad a la crítica y al rechazo. Este patrón se manifiesta con la presencia de 4 de los siguientes elementos: evitación de actividades relacionadas con el trabajo que impliquen contacto interpersonal, porque temen que van a ser criticados o rechazados o que la gente los desaprobará. Falta de voluntad para involucrarse con la gente a menos que estén seguros de que serán apreciados. Reserva en las relaciones personales porque temen al ridículo o la humillación. Preocupación de ser criticado o rechazado en situaciones sociales. Inhibición de las nuevas situaciones sociales porque se sienten inadecuados. Tienen una visión de sí mismos como socialmente incompetentes, poco atractivas, o inferior a los demás. Renuencia a asumir riesgos personales o a participar en cualquier actividad nueva para no sentir vergüenza de fallar y ser ridiculizado.
Además, los síntomas deben haber comenzado en la edad adulta temprana. El trastorno de personalidad. Por evitación debe distinguirse de estos dos trastornos. 1. Fobia social. Las diferencias entre la fobia social y el trastorno de la personalidad por evitación son sutiles. El trastorno de personalidad por evitación implica más una ansiedad generalizada y evitación que fobia social, que a menudo es específica de situaciones que pueden dar lugar a vergüenza pública, como hablar en público, actuar en un escenario. Sin embargo, la fobia social puede implicar un patrón de evitación más amplio y por lo tanto puede ser difícil de distinguir, aunque los dos trastornos pueden presentarse a la vez. 2. Trastorno esquizoide de la personalidad. Ambos trastornos se caracterizan por aislamiento social. Sin embargo, los pacientes con trastorno de personalidad esquizoide se aíslan porque no están interesados en los demás, mientras que aquellos con trastorno de personalidad por evitación se aíslan porque son hipersensibles al posible rechazo o la crítica de los demás. Otro trastorno de la personalidad que puede ser similar en algunos aspectos al trastorno de personalidad evasiva pero se pueden distinguir por rasgos característicos como por una necesidad de ser atendidos, es el trastorno de personalidad dependiente, frente a la evitación del rechazo y la crítica en el trastorno de personalidad por evitación. Se recomienda que lleven una terapia cognitivo-conductual centrada en las habilidades sociales, psicoterapia de apoyo, psicoterapia psicodinámica, ansiolíticos y antidepresivos. El tratamiento general del trastorno de la personalidad por evitación es similar al de todos los trastornos de la personalidad. Los pacientes con trastorno de la personalidad por evitación a menudo evitan el tratamiento. Las terapias eficaces para los pacientes con fobia social y trastorno de la personalidad por evitación incluyen terapia cognitivo-conductual centrada en la adquisición de habilidades sociales, realizada en grupos. Otros tratamientos grupales si el grupo está formado por personas con las mismas dificultades. Los pacientes con trastorno de la personalidad evitativa por evitación mejoran con terapias individuales que sirven de apoyo y tienen en cuenta las hipersensibilidades del paciente hacia los demás. La psicoterapia psicodinámica, que se centra en los conflictos subyacentes, puede ser útil. La farmacoterapia eficaz incluye ansiolíticos, que ayudan a reducir la ansiedad lo suficiente como para que los pacientes puedan exponerse a nuevas situaciones sociales. Narcisistas al descubierto, Gaslighting México. Todos los derechos.